¿Cuántos quieren aprender de la palabra? Si quiere aprender de la palabra, abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 10, versículo 3 al 6. Y el tema de hoy es derribando fortalezas. Diga conmigo, derribando fortalezas. Y leamos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén y amén. Ponga su mano en su corazón y diga al Espíritu Santo, habla a mi vida en esta hora. Que tu palabra quebrante mi corazón y quebrante cualquier fortaleza dentro de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entendemos a través de este pasaje que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre. La lucha no es contra las personas con las cuales tú convives, aunque a veces la tentación para que esa lucha esté es muy fuerte. La lucha no es contra carne ni sangre, sino la lucha, nuestra pelea es en el mundo espiritual. El objetivo del diablo es levantar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar, un territorio que toma el ejército enemigo y al cual es imposible acceder. Es un territorio en donde el ejército enemigo tiene un dominio total y completo. No sé cuántos vieron una película que hablaba de la historia de un lugar, un puerto en Francia llamado Dunkirk. No sé si alguien ha visto esa película, en donde el ejército alemán llega hasta ese lugar y prácticamente el ejército de los aliados, encabezado en ese lugar por Inglaterra, está al frente con el ejército que venía hacia ellos y al otro lado con el mar. Entonces están totalmente encerrados, y en ese tiempo el primer ministro era Winston Churchill, elegido recientemente, y él tiene que tomar una decisión, y la decisión es salir de ese lugar. ¿Alguien conoce esa historia o no? Bueno, para los que no la conocen, se las cuento, es muy interesante, porque eran los primeros días de Winston Churchill como primer ministro de Inglaterra. Había mucha tensión por ese tema de la guerra y todo lo que Hitler quería hacer en Europa, y él tiene que tomar una decisión, y la decisión es sacar a todas las tropas de allí. Y se le ocurre una idea, y la idea fue pedirle a embarcaciones privadas que fueran y rescataran soldados. Más de 850 embarcaciones privadas y barcos fueron a salvar soldados que estaban allí atrapados, a los cuales lo único que les esperaba era la muerte. Más de 300,000 soldados, más de 350,000 soldados se salvaron en ese día gracias a esas embarcaciones. Personas comunes y corrientes que decidieron ir a ayudar para que ese lugar fuera, esas personas fueran rescatadas. Pero eso es lo que es una fortaleza. Después de eso, el ejército alemán tomó toda esa parte, y la única manera como pudieron derribarlo fue a través de la Fuerza Aérea de Inglaterra, la cual Alemania nunca pudo superar. Ahora, en nuestra mente, nuestra vida es muy similar. Hay áreas de nuestra vida en las cuales el enemigo ha logrado poner una fortaleza, y cuando el enemigo pone esa fortaleza, lo explica acá la palabra, la única manera de derribar esas fortalezas es con las armas espirituales que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿cuáles son
fortalezas que pueden venir a nuestra mente. La fortaleza en la mente, la fortaleza que el enemigo quiere poner son mentiras que el diablo nos vende a nosotros como verdades. Caso de una joven en esta semana que habla conmigo y me cuenta cómo a través de su niñez tuvo diferentes experiencias en donde siempre se caracterizaba porque el papá le decía: no, no llores, tú eres fuerte, no llores, tú eres fuerte. ¿Y qué pasa? A través de toda su vida ella creció con esa fortaleza: no, yo no puedo llorar, yo tengo que ser fuerte. Y a pesar de todo lo que sucediera, tenía que ser fuerte, y eso estaba causando un gran dolor en su corazón porque no podía llorar. Su padre parte con el Señor, fallece, y ella no pudo llorar porque el enemigo le había dicho a través de esas palabras: tú no puedes llorar, tú tienes que ser fuerte. Y estaba conteniendo todo ese dolor en su corazón. Esa fortaleza solo puede ser quebrantada cuando entendemos la palabra de Dios. Así es que mira a la persona que está a tu lado y dile: es tiempo de entender la palabra de Dios. ¿En dónde se lleva a cabo la batalla? Número uno, se lleva a cabo en nuestra mente. Las fortalezas son mentiras que el diablo quiere poner en nosotros para que las creamos como verdades. Segunda de Corintios, el capítulo 10 que estábamos leyendo, el versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: capturamos los pensamientos rebeldes. Hay pensamientos rebeldes en nuestra mente que nosotros debemos capturar. Tú no decides lo que piensas en el día a día, pero ¿sabías tú que sí puedes decidirlo? Muchas veces el mismo esfuerzo que usamos para preocuparnos por una situación es el mismo esfuerzo que podemos usar para decir: Señor, gracias porque tú tienes el control de esta situación. Tú no tienes que pensar los pensamientos que vienen a tu mente. Tú puedes decidir escuchar la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios y pensar y meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a capturar los pensamientos rebeldes. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la Nueva Traducción Viviente, la traducción de ese pasaje me llamó la atención. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces para nosotros no parece así. No parece tan buena, no parece tan agradable, no parece tan perfecta. Pero si permitimos que el Señor renueve nuestra mente, dice que Él nos dará la capacidad de entender, de comprender, de conocer la voluntad de Dios para nosotros. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile: permite que el Señor cambie tu manera de pensar. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira a la persona que está a tu lado y dile: la verdad te hace libre. Entendemos a través de este pasaje que si nosotros permanecemos en la palabra, si entendemos y conocemos los principios que habla la palabra de Dios, esos principios, el conocer esa verdad te hará libre.
Cuando conoces la verdad de la palabra de Dios, que es opuesta a la verdad que dice el diablo, que te hace creer que es verdad, en ese momento tú recibes liberación y en ese momento esa fortaleza es destruida. Hay fortalezas en nuestra mente, fortalezas que te dicen que tú no puedes seguir adelante, fortalezas que te dicen que tú tienes que volver otra vez al pecado, fortalezas que te dicen es que su hogar nunca va a cambiar. Una fortaleza muy grande, no, es que su esposa es una carga, nunca va a cambiar. O es que su esposo es así y nunca va a cambiar. Pero si tú vas a lo que dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios estará la libertad y tú y toda tu casa le servirán al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esta promesa? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Entonces, ¿cómo derribamos las fortalezas? Creyendo y entendiendo la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo 4, 24 y 25. La versión Nueva Traducción Viviente nuevamente dice: luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la palabra de Dios atentamente. Pregunta a la persona que está a tu lado: ¿será que estás escuchando la palabra de Dios atentamente? Es interesante que dice: presten mucha atención a lo que oyen. Es decir, que cada persona, cada uno de nosotros tenemos una decisión diaria. O escuchamos la voz del enemigo o escuchamos la voz de Dios. Lo primero que tú escuches en el día debe ser la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas anhelan cambiar, anhelan ser diferentes, pero lo primero que escuchan es las noticias. No he visto a ninguna persona que haya sido transformada por escuchar la radio, pero sí he visto muchas personas que han sido transformadas porque se han determinado escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Lo primero que tú escuches en el día es muy importante. Si tú escuchas algo negativo, ¿qué pasa? Tu mente y esas fortalezas que el enemigo tiene se van a hacer más fuertes. Una de las batallas más grandes que hay es en la mente acerca de la prosperidad, porque preciso vienen momentos difíciles o de prueba y uno: uy, Señor, tengo abundancia pero de escasez, ¿ahora qué hago? Y lo primero que escuchas es las noticias que dicen crisis, que dicen que no hay, que dicen que todo va a salir mal. Y efectivamente esa fortaleza en tu mente va a permanecer. Y cuando tú vienes a la iglesia, tú quieres ofrendar, tú quieres diezmar, pero hay una fortaleza del enemigo que te dice: no tienes, no vas a poder, no lo vas a hacer. Y tú dices: no, sí, es verdad, no, yo mejor no ofrendo. El Señor conoce mi corazón esta semana. Señor, tú conoces. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, el Señor te lleva a ser obediente a su palabra, y esa verdad que hay en la palabra, de que hay bendición en dar, de que el que ofrenda, el que diezma será prosperado, esa promesa traerá la prosperidad sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay una fortaleza en nuestra mente que nos dice: es mejor retener, no des. Es mejor que tú tengas guardado en tu bolsillo. Pero la verdad de la palabra de Dios dice que cuando tú das, tú eres prosperado. Por eso tienes que dar, ser generoso con las personas, con el Señor, porque en la medida en que lo hagas, el Señor te prosperará a ti y a toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Y el doctor Derek Prince escribió en uno de sus libros que después de 50 años de ministerio y intentar ayudar a muchas personas, llegó a una conclusión. ¿Saben cuál es la conclusión? Él escribió: nuestro problema básico como seres humanos es que no nos hemos dado cuenta lo valiosos que somos. Si las personas pudiéramos entender que la palabra de Dios está acá para hacernos dar cuenta, hacernos caer en cuenta del valor que tenemos, en ese momento toda fortaleza que haya en nuestra mente va a caer. El hijo pródigo tenía una gran fortaleza en su mente, una gran lucha, porque él se había apartado tanto de Dios, tanto de su padre, que le era difícil volver. Ahora, muchos de nosotros nos hemos apartado tanto de Dios que de pronto pensamos que es difícil volver. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, podemos tomar la decisión de volver. El hijo pródigo dijo: sé que si voy a donde mi padre y le pido perdón, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y le dice: pero hazme uno de tus siervos. Cuando él va y le expresa estas palabras, le expresa lo que él sentía en su corazón, esa fortaleza se quebranta. Tú tienes esa misma oportunidad, quebrantar cualquier fortaleza que haya en tu mente que te dice que no puedes, que es difícil. Hoy tú tienes una oportunidad, creer a lo que dice la palabra de Dios, creer que Él te ha llamado para ser un siervo de Él, y en ese momento el Señor te tomará en sus brazos y tú serás uno de sus siervos. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿Cuáles son los caminos que el hombre ha tomado? Génesis 3 al 5, Adán y Eva escucharon decir al diablo, y el diablo les dijo: serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Para las personas, creo que hoy en día el mundo puede tomar diferentes caminos para intentar vencer estas fortalezas. Camino número uno que las personas han intentado tomar es el conocimiento, que fue lo que el diablo le ofreció a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que el diablo hoy en día ofrece a muchas personas? El conocimiento, y piensan que si reciben conocimiento humano podrán vencer, podrán salir adelante, llenar el vacío que hay en su corazón. Pero saben que hoy en día nos hemos dado cuenta que el conocimiento no sirve, no aprovecha para poder llenar ese gran vacío, porque ese gran vacío solo lo llena una persona, y su nombre es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El segundo camino que el mundo ha tomado es la religión, y dicen: sé que si yo sigo estas reglas, si yo soy bueno, yo podré tener bendición, podré cambiar mi manera de pensar. Pero en la religión lo único que hay es religiosidad, en donde nos justificamos por nosotros mismos, pero lo único que puede cambiarnos se llama la palabra de Dios. Camino número 3 que ha tomado el mundo son las posesiones, y piensan que si hay posesiones, si hay dinero, habrá libertad en los pensamientos. Pero nos hemos dado cuenta que muchas personas que tienen grandes fortunas terminan su vida en ruina espiritual y mental. Muchos toman decisión de acabar con su vida, porque aunque lo tienen todo, no tienen nada. Porque cuando tú no tienes al Señor en tu corazón, cuando la palabra de Dios no está dentro de ti, en ese momento no tienes nada. Pero hoy tenemos nosotros la oportunidad de tener lo más importante, que es la palabra, la verdad de Dios en nuestro corazón. Y en ese momento, cuando tú recibes la palabra en tu vida, toda fortaleza es quebrantada. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos habla en Efesios 6,
13 al 18 de la armadura del cristiano. La lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, no es humana, es espiritual. El enemigo quiere poner fortalezas en nuestra mente, pensamientos, pero entendemos que a través de la palabra de Dios, cuando conocemos la verdad, esos pensamientos son derribados y tú vas a tener libertad para poder avanzar. Piensa por un momento, ¿qué fortaleza hay en tu mente? De pronto has permitido una fortaleza del diablo que te dice, te lleva a vivir en culpabilidad, que te lleva a decir no vas a salir adelante. De pronto es de escasez, de pronto es una fortaleza de ruina. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, esa verdad te hace libre y esa fortaleza se derriba en el nombre de Jesús. Cuando hablamos acerca de la armadura, nos habla de las diferentes partes o las diferentes armas que nosotros tenemos para defendernos y para pelear en contra del enemigo. El primero que menciona Pablo allí es el cinturón de la verdad. El cinto de la verdad. ¿Qué es lo que te debe caracterizar a ti como cristiano? Siempre debes hablar con la verdad. Mira a la persona que está a tu lado y dile, debes hablar con la verdad. Saben, yo estaba en la universidad y cuando tuve una situación en mi familia, al interior de mi familia, mi padre falleció y no asistí a clase como por una semana y media. Cuando volví ya era el final del semestre y le dije a uno de los profesores, era un profesor de diseño, trabajos manuales, y le dije, profesor, es que mi padre falleció, por eso no había podido venir. Él me mira y me dice, bueno, tranquilo, repita todos los trabajos que hicimos durante el semestre y tráigamelos mañana a mediodía acá y yo le ayudo. Y yo, tremenda ayuda. Y me dice, tranquilo, tráigamelos. Y bueno, me voy a mi casa, cogí a mis hermanos, a mi mamá y le dije, bueno, tienen que ayudarme a hacer los trabajos, todos. Compré cartulinas hasta que ya no más, todo un arrume de cartulinas y empezamos a hacer todos los trabajos. Terminamos como a las 9 de la mañana y de ahí salí directo a la universidad. Cuando llego, le presento los trabajos y él empieza a mirarlos, los hojeó rápidamente y me dice, bueno, ¿sabe qué? 3, o sea, la nota mínima para pasar raspando. Y yo, bueno, gracias por la ayuda, profe. Y bueno, ya quedé yo ahí tranquilo, me senté, el profesor se quedó ahí corrigiendo otras cosas, yo estaba anotando algunas otras y no sé por qué, no recuerdo, pero se dio la conversación y en el momento yo le digo, no, y es que yo soy cristiano. Cuando le digo eso, él me dice, no, hermano, usted me hubiera dicho eso ayer. Yo pensé que usted estaba mintiendo cuando me dijo que su papá se había muerto y por eso lo hice hacer todos los trabajos. Me dice, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa donde yo trabajo con un cristiano y sabe que ese es el hombre más correcto que yo conozco. Él siempre dice la verdad. Usted me hubiera dicho perdóneme, y no, ya no le puedo arreglar la nota, le quedó el 3. ¿Ven lo importante que es hablar con la verdad? Que tu vida se caracterice porque tú hablas siempre con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú sales de tu casa, que tú digas siempre la verdad. Los hijos a los padres, el esposo a la esposa, que diga siempre la verdad en todo. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que está a tu lado y dile, vamos a hablar con la verdad. El Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
El Señor ama las personas que hablan verdad. Número 2, la coraza de justicia. Y dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Cuando hablamos de la coraza de justicia, es lo que protege nuestro corazón. Y tú vas a desde hoy en adelante decir, Señor, yo voy a guardar mi corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana la vida. Vas a guardar tu corazón porque el enemigo va a querer traer mentiras, fortalezas sobre tus sentimientos. Los que son solteros, el enemigo les quiere poner una fortaleza, no, nunca te vas a casar. Cuando uno se mira al espejo, dice, no, de verdad que no me voy a casar. Pero cree a lo que dice la palabra de Dios. Tú eres real sacerdocio, linaje escogido, y fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Eres una persona formada por la mano de Dios, y el Señor va a traer la persona correcta para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos solteros reciben esa palabra? Dale un aplauso al Señor. La tercera arma o parte de la armadura es el calzado del evangelio. A donde tú vayas, tú tienes que ser testimonio. Tienes que caminar en la palabra de Dios. Qué fácil es caminar con o en las circunstancias, pero qué desafiante es caminar en las promesas de Dios. Cuando tú caminas en las promesas de Dios, de pronto no estás viendo el milagro, pero tú estás caminando como si el milagro ya hubiera sucedido. No sé cuánto les ha pasado, van al médico y cuando uno está ahí en la sala de espera, ve a las personas que están al lado y empiezan a hablar y todos son dictámenes negativos, y el enemigo le dice a uno, mire, a usted le va a pasar lo mismo. Y uno, no, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, no, sí. Y ya uno empieza a visualizar lo negativo. ¿Le ha pasado? Pero lo que tú tienes que andar, tienes que caminar en el evangelio. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Y eso es lo que vino a traer Jesús sobre tu vida. Buenas nuevas. Y eso es lo que tú tienes que compartir con otras personas. Buenas nuevas de salvación. El siguiente, el escudo de la fe. Cuando tú vives con el escudo de la fe en tu mano, el enemigo no puede tocar ni enviar dardos sobre tu vida. La Biblia nos enseña que nuestra mente es ese campo de batalla. Y nuestro pastor nos ha enseñado que el enemigo envía esos dardos envueltos en manera de pensamiento. Entonces en la mañana de pronto viene un pensamiento, de pronto en la noche uno de tus hijos no ha llegado a tu casa y pum, viene un dardo. Ay, algo le pasó. Sí, Señor. Ay, no, ahora qué habrá pasado. Y empieza a preocuparse. Pero cuando tú tienes el escudo de la fe, tú dices, Señor, como lo dice tu palabra, no tendremos temor de malas noticias. Estoy confiado en tu palabra. Señor, tú guardas mi vida y guardas mi casa. Cuando tú tienes el escudo de la fe, te puedes levantar y avanzar en todas las áreas de tu vida. Cuando tienes el escudo de la fe, el Señor protege tu mente, tus pensamientos, y el enemigo no podrá traer ningún pensamiento negativo sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente, el casco de la salvación, que nos habla de estar seguros de lo que la obra de la cruz y de lo que Jesús hizo por nosotros. Tú eres una persona valiosa. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú eres valioso. Se te nota. Eres una persona valiosa. ¿Por qué? Porque Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Lo más valioso que Dios tenía, el Señor lo entregó por ti. Ahora eres valioso, eres una persona de valor.
No permitas que el enemigo ponga culpabilidad. No permitas que el enemigo ponga sentimientos de inferioridad, sino que dile: Señor, yo sé que en tu salvación yo voy a vivir todos los días. Cuando el enemigo traiga tentación, dile: no lo acepto. Cuando el enemigo venga y ponga sobre ti una semilla para ir a pecar, tú dile: no, Señor, tengo el yelmo de la salvación y mi mente está protegida y voy a mantenerme en tu palabra todos los días. Y la espada del Espíritu, que es lo último, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que, hablando de ella misma, dice que es más cortante que espada de dos filos. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios todos los días, tu vida se alimenta. Esas mentiras del diablo, esas fortalezas comienzan a destruirse y tú empiezas a creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todas las mañanas, decídete escuchar la palabra de Dios. Nuestro pastor ha hecho un video para cada día, que es el video de la declaración diaria. ¿Cuántos ven esta declaración todos los días? Levante la mano y haga así. Si tú todavía no la ves, te invito a que desde el día de hoy tú tomes el tiempo para verla. Están en el YouTube, en el canal de YouTube del pastor, youtube.com/César Castellanos, y ahí tú puedes recibir una enseñanza o una semilla que te va a guiar todos los días y será la palabra de Dios sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ven videos en YouTube de cualquier otra cosa? Creo que todos, ¿no? Pero ¿qué tal si tú usas esa herramienta para recibir la palabra de Dios todos los días? ¿Será que vendrá bendición sobre tu vida? Todos los días comienza tu día recibiendo la palabra de Dios. Ahora, no solo eso. Muchas personas se quedan solamente con lo que reciben el domingo. Reciben una palabra, medio la escuchan y ahí se acaba todo. Pero ¿qué tal si tú todos los días escuchas la palabra de Dios, pero vas y tú mismo escuchas lo que Dios tiene para ti, un mensaje directo? Estoy seguro que tu vida cambiará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y déjenme leerles solamente nuevamente este versículo que está en Marcos 4, 24 y 25. Y dice: cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Hay personas que no entienden la palabra de Dios. ¿Le ha pasado? Pero acá la palabra de Dios dice que si tú sigues y perseveras leyendo, el Señor abrirá tu entendimiento y podrás comprender el mensaje de Dios para ti. Todos los días toma tiempo y escucha la palabra de Dios. Todos los días toma tiempo y dile: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme hoy? Y apenas tú la recibas la palabra, esas fortalezas que hay en tu mente serán quebrantadas. Entenderás que la voluntad de Dios es prosperarte. Entenderás que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entenderás que la voluntad de Dios es renovar tu mente, tu entendimiento. Entenderás que la voluntad de Dios es que tú y toda tu casa conozcan del Señor. Empezarás a caminar en las promesas solo cuando tienes la espada del Espíritu en tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde tú estás, te voy a invitar a que primero que todo analices tu vida. Hace 8 días el pastor nos llevaba a tomar una decisión firme de servirle, lo que significa tener ese nuevo nacimiento. Y creo que la gran mayoría de personas pudieron experimentar ese nuevo nacimiento. Pero esa es solo la primera parte, porque ahora la siguiente parte depende de ti. Tú puedes nacer de nuevo, pero puedes apartarte si tú tomas la decisión. Pero si te mantienes firme en lo que el Señor ha dicho, estoy seguro que vendrá bendición, vendrá prosperidad sobre tu vida y habrá protección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Ahora piensa por unos segundos, ¿qué fortaleza el enemigo ha puesto en tu mente? De pronto es una fortaleza que ha estado allí por muchos años, pero hoy el Señor quiere que tú seas libre, quiere que la palabra de Dios venga sobre tu mente y nunca más eso que ha estado dominando tu mente esté allí. De pronto eres de los que te levantas, empiezas el día, quieres hacerlo todo bien, pero viene una circunstancia difícil y lo primero que sale es una palabra negativa. De pronto tu fortaleza son las palabras. De pronto tu fortaleza es el desánimo. De pronto la fortaleza es la depresión. Pero hoy, si tú recibes la palabra de Dios, la palabra traerá libertad sobre tu vida. Voy a invitarte a que te pongas en pie. Y que hoy tú tomes la decisión de decir: Señor, hoy quiero que mi mente sea libre de cualquier fortaleza. Es una decisión. La decisión será que no vas a permitir que el enemigo controle tu mente. De pronto el enemigo te ha venido diciendo que no hay esperanza en tu hogar. De pronto el enemigo te ha venido diciendo que no hay solución para ese problema. Te ha dicho que tú eres así, siempre serás así, Dios nunca te podrá cambiar. Pero hoy el Señor te está diciendo algo diferente, que hoy es día de liberación. Hoy es día en que esas fortalezas serán quebrantadas. De pronto experimentaste un gran dolor por algo que alguien te hizo. Y cuando experimentaste ese dolor, el enemigo logró poner una fortaleza en ti, quitándote el valor que tú tienes en Dios, haciéndote sentir que no eras la persona correcta, haciéndote sentir menos que otros. De pronto el enemigo quiso traer aún comparaciones y tú te has estado comparando constantemente con otra persona, y eso ha generado esa fortaleza en tu mente. De pronto hay una fortaleza de amargura o de odio por algo que sucedió. Pero si hoy permites que la palabra de Dios venga sobre ti, vas a experimentar la libertad. Hoy en este lugar ha sido compartida la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene el poder para penetrar, como lo dice en el libro de Hebreos, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sé que en esta mañana el Señor ha hablado a algunas personas. Hoy tú vas a creer que es el día de tu milagro. De pronto es una enfermedad y es una fortaleza que ha venido en tu mente diciéndote: nunca vas a poder ser sano. Pero hoy el Señor está trayendo la palabra, la verdad de la palabra. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Dice que en su espalda llevó la enfermedad y el dolor. Y el Señor hoy va a traer la sanidad también sobre ti. Si tú has identificado alguna fortaleza, hoy te invito a que tú pongas tu mano en tu corazón y que hoy todos juntos hagamos una oración diciendo: Señor, que toda fortaleza sea derribada. Señor, hoy yo tomo autoridad y declaro lo que dice tu palabra. Señor, que tú nos has dado armas espirituales. Señor, tu palabra dice que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, mis pensamientos hoy los llevo cautivos
a la obediencia a Cristo. Si hay algún pensamiento que esté fuera de orden, que sea un pensamiento de rebeldía, que sea un pensamiento que esté opuesto a tu palabra, hoy declaro que mis pensamientos vienen y se alinean con la palabra de Dios.